La mayor de todas las gracias es ser hijo de Dios. La mayor de todas las gracias es ser hijo de Dios y heredero del cielo. Gracia sublime es ser hijo de la iglesia. Virtud extraordinaria es tener fe. Y un don maravilloso y excelso es amar y sentirse amado por Dios. Solo esto sería suficiente para estar eternamente felices. Sin embargo, el Señor regala diariamente gracias extraordinarias y bienes impresionantes. Estas gracias no están distribuidas en forma caprichosa. A cada uno le da según su don. A todos nos da. Y en cada matrimonio Dios da, tanto al papá, a la mamá y a cada uno de los hijos, gracias y dones extraordinarios maravillosos que solo se potencian, se conocen en la medida en que estamos en gracia y en la oración. Nadie sabe lo que es, sino es a través del amor de Dios, a través de ir a Él. Vamos a hablar del matrimonio como un sacramento. Los sacramentos de la iglesia son 7. Y todos los 7 sacramentos, con excepción de uno, son los ministros los que ministran el sacramento. Con excepción del matrimonio, que los ministros son el esposo y la esposa. El sacramento es presencia de Dios, permanente, si estamos dispuestos en la gracia de Él a vivir en ese estado de gracia, porque si estamos en desgracia no podemos comunicar esa gracia. Es tremendo. Es decir, hay gracias que se transmiten por sí mismos, pero hay otras que son de acuerdo con nuestra disposición. Igual que en una santa Eucaristía, el sacerdote puede estar en pecado mortal y puede consagrar. Pero cuando el sacerdote está en pecado y no está en oración y no está enganchado con Dios, no convierte almas, no convierte a nadie. Y eso pasa en los matrimonios. Existen enlazos, muchos matrimonios de misioneros que dicen: mis hijos no quieren estar en lazos. Yo estoy como misionero, pero mi familia no. Y resulta que el ser misionero es lo natural de un católico, de un hijo de Dios. El ser misionero no es algo extraordinario. Ya Aparecida lo ha dicho, y lo ha dicho los papas, y especialmente el Papa Francisco. Todos tenemos que ser discípulos y misioneros. Eso es la novedad de la iglesia. Nadie se puede quedar sin ser misionero. Lazos de Amor Mariano, de alguna manera, desde hace años, porque empezó antes de Aparecida, ya venía con esa fuerza de ser misioneros. Pero resulta que no contagiamos a nuestros hijos de esta maravilla de dar a Dios y de vivirlo. Quien no da a Dios es porque no lo sabe vivir bien.
La caridad divina, el amor de Dios, es lo primero que tiene que transmitir un matrimonio misionero y en primer lugar a los hijos. Y en primer lugar a la familia. No es fácil. Nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, hay mucho lo que se puede hacer. Hemos visto familias todas convertidas y sanadas porque hay familias que se han dedicado amorosamente a impregnar de este espíritu misionero a todos. Esta espiritualidad es contagiosa y es muy linda. En alguna ocasión que yo fui a Ecuador hace muchos años, especialmente a Guayaquil, me decía una familia misionera que, bueno, y esto de lazos, sí toca gente, sí, esto sí llega. Me decía cuando me estaban dando una jaiba y me dijeron que le diera con una cosita a un pedazo de cangrejo ahí y yo le pegué, eso voló y casi que era un vidrio con una vaina. Yo no sabía comer cangrejo. Y hemos visto que sí se puede, pero el ejemplo arrastra. Y yo les pido a ustedes, misioneros, matrimonios, que tenemos que ser mejores matrimonios católicos, que llevemos mejor el sacramento. Yo creo que hay un derrame de gracia del cielo muy grande, pero que hay una pérdida de gracia muy grande entre los matrimonios de lazos de amor mariano. Es decir, hay una fuga de gracia. Así como una barca hace agua, es decir, tiene un agujero por donde se entra el agua y se va hundiendo. Existen entre los matrimonios de lazos de amor mariano situaciones muy tristes. Lo que predicamos en lo secreto lo desbaratan muchos matrimonios porque son matrimonios y utilizan condón. Y hay una fuga de gracia gigante. Son matrimonios y están cerrados a la vida. Y con tristeza de muchos sacerdotes que en confesión autorizan de todo, ligadura de trompas, vasectomía, con miles de excusas, no estando cerrados al don de la vida y al don del sacrificio de amor que implica este admirable sacramento. Yo quiero amorosamente, y puedo hacerlo porque, pues hombre, me toca dirigir este rebaño. Y yo creo que en lo secreto hay muchos matrimonios que están alejados del espíritu del evangelio, del espíritu de la iglesia, que es el mismo del lazo de amor mariano. Nosotros no solamente es tener la camiseta, es que administramos ustedes como matrimonio un sacramento admirable que produce inmensos frutos, pero si ustedes no son ejemplo para sus hijos, no se produce la eficacia de la conversión en ellos. Yo les quiero decir lo siguiente, miren, el carisma de lazos de amor mariano, este espíritu viene de Dios, pero para poder haberlo cogido, como quien dice, captado, se necesita, en mi caso, haber estado en una familia de Dios, que entiende las cosas de Dios. Las cosas espirituales lo entienden las personas espirituales. Yo fui testigo de mi familia, de mis abuelos, cómo vivían el sacramento del matrimonio de una manera tan admirable. A los 98 años yo le dije a mi abuelo,
abuelo, ¿cuál es el secreto para tener una vida tan feliz a los 98 años y muy sacrificada y muy sufrida, pero feliz? Se oía varias misas diarias de un amor impresionante a María y a San José. Y me dijo: toda mi vida en gracia de Dios. Toda mi vida en gracia de Dios. Y lo vi en mi papá. Mi papá nos cogía de la manito y nos llevaba todos los domingos a los hijos y con mi mamá a la iglesia. Lo primero que hacíamos el domingo es ir a misa. Pero él hacía lo siguiente: nos preparaba para confesarnos en la banquita. Nos hacía un pequeño examen de conciencia. Y luego él iba y se confesaba primero él. Y luego nos invitaba a que nosotros también. Y toda la familia se confesaba. Y toda la familia recibíamos la Eucaristía después de haber estado confesados. Y ese era el programa de mi casa. ¿No les parece muy lindo? No. Eso es ejemplo. Entonces, la gracia está unida siempre al reconocimiento de nuestras faltas, de buscar el sacerdocio y buscar estar siempre en comunión con Dios, en la participación de la vida divina para ser capaz de sacrificarnos y ser capaz de decir no a un condón. Se necesita estado de gracia. Se necesita estado de unión con Dios para no contristar el amor de Dios. Nosotros, la gracia es agradar a Dios. No es una cosa que uno se unta o que se quita y se pone. Es una cosa que se vive. El sacramento del matrimonio es una cosa que se vive. Y es un sacrificio. Siempre. Es un sacrificio amoroso, es unida a la cruz. No hay un sacramento que implica tantos frutos si no tiene sacrificio abundante. Miren, todos los sacramentos vienen de Jesús. Jesús, como lo podemos ver en la cruz, amó hasta el extremo y nos dio la gracia. Y esa gracia no se puede dilapidar y tirar por el piso. En un principio, como dijo Wilson ahora, cuando estaban en el paraíso, los hizo hombre y mujer, y en el paraíso Dios les dio inmensas gracias, abundantísimas, que fueron perdidas. Pero también, al ser sacramentos, se restituyen inmensamente las gracias, pero no las podemos perder, misioneros. Creo que Lazos podría tener una eficacia más grande si tuviéramos matrimonios más santos y más fecundos en la fidelidad a la gracia. La figura que Dios usó sobre el matrimonio y que siempre lo defendió y que a pesar del pecado y a pesar de todo no se perdió esa gracia, el matrimonio no lo dejó perder Dios a lo largo de los siglos, en las cosas del diluvio universal, la caída, todo, no se perdió esa gracia del matrimonio, la valoró. Y en el Antiguo Testamento tenemos pasajes hermosos donde Dios ama, el pueblo judío amaba mucho el sacramento. Sin embargo, le hicieron una pregunta a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando dice, es lícito repudiar a la mujer. Entonces el Señor dice, pues hombre, se le permitió al pueblo judío
repudiara, hacer un libelo de repudio por muchas circunstancias, porque se generaría como un escándalo más grande en ese pueblo que estaba muy loco todavía. Sin embargo, ahora yo digo que no, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y salvo en el caso de fornicación. ¿Cuál es el caso de fornicación? Es que cuando dos personas por lujuria, antes de casarse, tienen un acto de fornicación, pues no quedaron unidos en matrimonio, fue un acto de lujuria. En ese caso no vale. ¿Me comprenden esto? Esa es como la salvedad que dice el Señor ahí. O sea, no vale en ese caso decir que lo que Dios unió, yo me acosté en una borrachera por ahí con una niña, entonces lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. No, eso no es un caso de matrimonio, es un caso de fornicación. Amén. Entonces, Dios elevó lo que en un principio, dijo él, en un principio no fue así. El hombre será fiel a su mujer y su mujer al hombre, y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, y lo elevó a la dignidad de sacramento. Una dignidad gigante que ni siquiera las religiosas y los religiosos son sacramento. Ustedes tienen un amor sacramentado de todos los días de la vida, tan importante, porque no hay un sacramento menor que otro sacramento. Todos comunican a Dios, son ministros, y hay que darle tanta seriedad a un papá como a un sacerdote. Señores, ¿están oyendo esto o no? Dios los hizo sacramento, lo elevó a una dignidad gigante y la confirmó en las bodas de Caná, cuando estuvo presente en esa boda con María, dando ese vino nuevo del matrimonio. O sea que el sacramento del matrimonio fue elevado a una dignidad gigante y es el soporte y el sostén de todo. Le hemos dado muy poca importancia al sacramento del matrimonio y nos casamos sin saber lo que era esto. Y muchas personas se casan sin saber qué es este sacramento tan grande. Este sacramento es para recibir la gracia que es amor, para vivir esa gracia que es puro amor y para saberla aplicar y vivir todos los días de la vida. Qué reto tan hermoso y tan grande el que se tiene como matrimonio. Yo tengo, este sacramento en lazos debe estar unida a la espiritualidad de lazos de amor mariano. Que la espiritualidad es amor, cómo vivir un matrimonio en lazos y cómo nosotros podemos desarrollar un espíritu amorosísimo en lazos. Pero lo primero es que tenemos que ser valientes para estar abiertos a la vida. Nosotros, gracias a Dios, hemos estudiado como ninguna otra comunidad, y lo digo no por orgullo, sino en verdad. Los que más sabemos de métodos de reconocimiento de la fertilidad en Colombia somos lazos de amor mariano, reconocido por los técnicos mundiales. Yo no sé si esto lo sabe nuestra iglesia, pero realmente aquí tenemos personas expertas en esto, y muchas, y profesores de profesores. O sea que no hay excusa. Si usted quiere espaciar un poco los hijos, si usted quiere vivir la fecundidad del matrimonio como la iglesia lo permite, tenemos manera de enseñarle a vivir el matrimonio de tal manera que no sea una carga muy difícil de llevar, porque la fácil es decirle use el condón o use cualquier método de esto, usted con qué está planificando, no se llene de hijos, tal cosa. Nosotros le podemos decir a estudiar y a prepararse y a estar abierto a la vida, y en caso de que venga el hijo, bendito sea Dios, arrodíllese y dé gracias a Dios, ambos. Yo quiero hacer una dinámica y primero quiero hacer la dinámica del sacramento de la Eucaristía para luego entrar a la dinámica del sacramento del matrimonio. Miren, en cada Eucaristía
se participa de un acto presente de Dios, porque Dios es un eterno presente, donde se dio la redención del mundo, donde se da un sacrificio de Cristo. Está la última cena, el sacrificio del Señor y la resurrección del Señor se da en cada Eucaristía. Entonces, Padre, vengan para acá ustedes, los sacerdotes, vengan para acá. Quiero que me traigan una mesita, si la tienes por ahí, hermano, una mesita cualquiera. El altar, pero está muy pesado, muy difícil. Vengan para acá. Miren los inventos de Dios tan grandes. Así como inventó Dios estos seres que han sacrificado el tener unos niños, una esposa, por comunicar la gracia divina, oigan esto, por dar a Dios, y se han casado con la iglesia. Ellos tienen una esposa, igual que Cristo, que se llama la iglesia. Así como ahora ustedes oraron unos por otros, lo más de lindo, que fue hermoso, ¿cierto que sí? Ellos, la iglesia, les confiere a ellos una ayuda a su sacerdocio, porque ellos, viendo los efectos, los frutos, el amor que hay en las almas, ellos se sienten felices. ¿Es así o no? Claro. Sí, Señor. Con inmensa alegría. Eso es lo que llena un sacerdocio. Ellos no se sienten inútiles, sino que ven el amor que derrama Dios a través de ellos en las almas, y ellos se les llena el corazón igual que una mamá y un papá. Ellos son como padres también. Y la esposa, la iglesia. Y los hijos, todos los hijos de Dios. O sea que es otra especie de matrimonio. El mismo de Cristo, que no buscó un amor particular, no se casó con una mujer, sino que se casó con toda la iglesia, para comunicarle a todos por igual su amor. Eso es un sacerdocio, una cosa muy hermosa. Entonces, a ver, Padre, usted que está en el centro, usted le van a ayudar en la concelebración de esta Eucaristía supuesta. El Padre recibe de Dios cuando consagra. Vamos que aquí haya un altar. Ellos están aquí. A ver, el Padre trajo esta estola. Acaba de confesar. Bueno, ustedes están aquí en el altar. En el momento en que el sacerdote pronuncia esas palabras de la consagración preciosas que Jesús dijo que hace esto en memoria mía, se derrama la sangre de Cristo sobre toda esa comunidad y se comunica entre todos. Entonces quiero que ustedes ahí, muchachos, párense, cójanse de las manos de este sacerdote, así como si estuvieras consagrando. Vean, ustedes se unen ahí y ustedes únanse allá con la gente, y todos ustedes se van a unir de las manos ahí. Miren esto. Todos, péguense de las manos todos. Eso pasa. Usted aquí está pegado de acá. De ese momento, todos, júntense ahí, todos, todo el mundo. Hagan de cuenta que están en una Eucaristía. Se derrama una gracia para toda la iglesia, que es el mismo cuerpo y sangre de Cristo, que se comunica a todos que viven ese momento precioso. Viene el Señor en ese instante y comunica gracia a toda la gente, más a los que están preparados para recibirla, menos a los que no están en gracia de Dios. De la misma manera que se da esto tan hermoso. Gracias, hermano. Aquí en un altar, ¿cierto? Este es una Eucaristía del sacramento del sacerdocio. La Eucaristía, pues, como sacramento, que lo hace un ministro que es el sacerdote, comunica una gracia gigante. Y a los que están preparados, y si el sacerdote está en gracia también y vive unido con Dios,
también comunica más gracia, porque el instrumento ayuda. Listo, esto es en el sacramento del sacerdocio. Gracias. Ahora viene un matrimonio. Venga, matrimonio. Necesito un matrimonio con unos hijos. Vengan para acá. Hermano, aquí hay matrimonios, ¿no? Ven, tú eres hijita. Ustedes dos. Vengan para acá, matrimonio. Hicimos una representación con el sacramento de la Eucaristía, ¿cierto? Que se comunica gracia a todos. Pero ahora viene con el sacramento del matrimonio. Miren, aquí hay un matrimonio. Háganse aquí al lado de esta mesita. Así como en el sacerdocio se celebra en una mesa, el sacramento del matrimonio se celebra en el acto nupcial en el alcoba. ¿Me comprenden esto? O sea que no es algo impuro y sucio, sino grande. Porque los fines del matrimonio está ese, de la procreación, de hacer una ayuda mutua y de comunicar esa gracia a los hijos, ese amor, y también ser una ayuda mutua y una ayuda para los hijos, está dentro de los fines del matrimonio. Entonces, aquí a los hijitos, vengan más hijitos. Este matrimonio, ¿cuántos van a tener ustedes? Todos, ¿cierto? Todos los que mande. Todos los que mande Dios, oigan, vengan más hijitos. De esta pareja, úntense de las manos, al igual que hicimos ahora con la Eucaristía, que se comunicó toda la gracia, se comunica la gracia que viene de Dios, de los ministros, y pasa a toda la familia. Todos se benefician de la gracia sacramental que recibe el matrimonio. Pero puede ser mayor si ellos están más preparados, si ellos realmente conectan con Dios, porque puede haber una fractura a esa gracia en el momento en que ellos están en pecado o ellos no viven esta celebración como es. Sería como si un sacerdote, por ejemplo, si usted utiliza condón y cosas de esas, y como un sacerdote celebrara con Coca-Cola, hermano, eso pues no cuadra. ¿Me comprenden esto? Sería una barbaridad. No, el sacramento tiene que ser como es, como Dios lo instituyó, y no hacer trampa, porque si no, le hacemos una trampa a la gracia que viene de Dios. El estado de fidelidad y de pureza del matrimonio tiene que conservarse. Amén. Bueno, muchachos, pueden sentarse. No, quédense aquí un momentico. Bueno, miren esto. Córreme este coso para acá. El arreglo para un lado. La gracia es amor, pero también hay una cosa bien importante, y es que no hay amor verdadero sin sacrificio. Y si nosotros queremos ser partícipes de ese sacramento y de ese amor, si no vivimos la cruz de Cristo, no hay nada que perdure. Así lo dijo el Señor: sin mí nada podéis hacer. El que quiera seguir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz cada día y me siga. Y en el matrimonio sí que se da esto. Entonces, Cristo ha querido que todos nosotros, por amor y entendiendo este amor, nos unamos a Él en el sacrificio permanente de renunciar a nosotros mismos. Y en el matrimonio hay que hacer renuncias todos los días, y renuncias a veces que cuestan. Entonces, este hombre tiene que crucificarse con Cristo aquí en la cruz para poder ser un verdadero padre de familia. Alguien que se le ocurrió un proyecto de matrimonio tiene que estar crucificado con Cristo, aceptar su palabra, su voluntad, negarse a sí mismo, vivir en su gracia, dejarse clavar en la cruz.
Y si no, no puede ser un verdadero padre de familia. Esto necesita heroísmo y valentía. Y él busca una mujer que sea igual, que sea capaz de crucificarse con él, para poder que la gracia de Cristo pase por la familia. Si ellos no están crucificados, no es fácil de pasar esto. Si ella pues está así, no funciona, ¿me comprenden? Porque los hijos van a ver que no, mi mamá no es canal de gracia. Hijos, vengan para acá, por favor. Los hijos de hoy en día están bien dormidos, en la computadora, todo. Entonces, los hijos que están crucificados junto con el papá y la mamá, si ellos ven el ejemplo de Cristo, también de María, ven tú María. María Santísima está clavada en la cruz también. Hazte aquí aquí. Ustedes saben que María es la que más ha vivido el Evangelio, ¿o no? María sufrió la transfixión, Jesús sufrió la crucifixión, María la transfixión. Es decir, María se unió totalmente a Cristo en su pasión como madre y sufrió enormemente. A veces es más duro para una mamá ver que a un hijo lo martillen que al mismo hijo que siente el dolor del martillazo. Es fuerte eso. Entonces los hijos deben estar crucificados aquí igual. Vengan para acá. Esta es una verdadera familia. Miren, esta es una familia muy fecunda. Muy bien. Uno que está en el vientre y en cada maternidad es una santidad para la mujer. Santifica, la maternidad santifica y cada nueva maternidad hace más santa a la mujer y al esposo, pero muy particularmente a ella. ¿Queremos ser santas mujeres? Muy bien. Entonces los hijos cuando ven eso, cuando ven un papá unido a Cristo y una mamá que se sacrifica junto con el esposo por la familia, los hijos reciben esa herencia de gracia y la quieren vivir igual. Miren, la quieren vivir igual y son ejemplo. Y si la familia es misionera, los hijos quieren ser misioneros, pero sin miedo hay que participar de las alegrías de la misión y sin miedo al sacrificio. El heroísmo en la santidad es igual, no existe santidad sin heroísmo. Entonces esta es la figura que quiero que ustedes tengan presente visualmente. Muchas gracias. Bueno, ahora quiero sacar dentro de las cosas que hemos querido definir en Lazos de Amor Mariano es un espíritu, una manera de vivir la santidad en el matrimonio. Yo he sacado 100 puntos apoyándome mucho en el magisterio de la iglesia y en los papas, especialmente Pío XII, que hizo al igual que San Juan Pablo II, que hizo unas catequesis sobre la teología del cuerpo. Benedicto también hizo muchas catequesis. Pío XII hizo unas catequesis sobre el matrimonio muy hermosas. Y basándome en algo en esto y en la experiencia en Lazos, he sacado 100 puntos que sería bueno que nosotros tengamos en cuenta para vivir la espiritualidad de Lazos. ¿Les parece bien? Ahora, los tengo escritos, porque si quieren, después se los podemos pasar. Empezamos. Tengo 30 minutos, pero voy a empezar. O sea, no, en la otra charla que tengo voy a seguir. Entonces, si quieren, copien. Primero, se llama el matrimonio camino de santificación. La vida no se transmite sin sacrificio. Primer punto, la vida no se transmite sin sacrificio. El título general se llama el matrimonio camino de santificación. Primero, la vida no se transmite sin sacrificio. Segundo,
Sin embargo, transmitir la vida es un gozo inefable que disipa todo recuerdo del dolor. Sin embargo, es decir, la vida no se transmite en sacrificio. Ahora, segundo punto. Sin embargo, transmitir la vida es un gozo inefable que disipa todo recuerdo del dolor. ¿Es así o no, mamás? Es así. Es un gozo tan grande que disipa todo recuerdo del dolor. Tercero, el amor nace del dolor y del sacrificio. Cuanto más los padres se sacrifican por los hijos, tanto más se estrechan los lazos del amor. Amén. El amor nace del dolor y del sacrificio. Cuanto más los padres se sacrifican por los hijos, tanto más se estrechan los lazos del amor. Cuarto, la sublime misión e inefable dicha de transmitir la vida no se realiza sin dolores, pero Dios está siempre dispuesto a sostener y a consolar. Dios no va a crear los matrimonios sin darles consuelo y sin ayudarlos. El primer interesado en que haya familias y ayudarles es Dios mismo. Las penas pasadas en común, cuando un matrimonio tiene penas, que todos las tienen, pero pasadas en común, en oración y juntos, sueldan los corazones, es decir, se pegan los corazones como con soldadura. Nada podrá separar dos almas que han sufrido valerosamente y han llevado juntas la cruz hermosa del matrimonio en unión con Jesús y María. El matrimonio es un sacramento como es el sacerdocio, mientras que la profesión heroica religiosa no lo es. Imagínense cómo es de grande esto. El matrimonio puede parecerse al sacerdocio porque el uno engendra en la carne y el otro en el alma. ¿Ok? Ustedes engendran en la carne y el otro en el alma. La nobleza y el carácter sagrado del matrimonio consiste en preparar nuevos y valerosos misioneros para la iglesia de Dios. Si ustedes no se proponen la meta de hacer misioneros ya a sus hijos, puede que sea tarde. El hacer los hijos misioneros desde pequeñitos es un deber de ustedes, porque ser misionero es lo mismo que vivir el evangelio. El evangelio, todo el que quiera vivir el evangelio es un misionero. Solo escuchar la palabra y vivirla te hace misionero. La misión de los padres no termina en la sola procreación de los hijos, sino en su educación, en colaboración con la iglesia, porque la educación tiene que estar muy ligada al magisterio. La educación es un deber personal, intransferible y estricto de ambos padres. Es decir, no le pueden transferir la educación de los hijos a un colegio, a una persona, a un empleado, a nadie. Es un deber personal de ustedes. El amor puramente natural o exclusivamente humano no basta para ser felices dos corazones. Oigan esto, mucha gente que se casa y cree que con amarse así sin Dios es suficiente, no basta. Un matrimonio, como lo decía Wilson ahora, sin la ayuda divina, sin el amor de Dios, tarde que temprano se acaba. El único matrimonio que perdura es el que tiene a Dios. El amor humano y su afecto sensible siempre se le debe sobreponer la caridad sobrenatural para con Dios y por Dios. Es decir, en el amor hay que tener en cuenta siempre a Dios, no solo humano, sino que siempre hay que tener en cuenta cómo amamos a Dios
primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y a los niños hay que enseñarle esto. Eso no se puede olvidar. Después la pagamos en la adolescencia, si en la infancia no supimos evangelizar bien a los niños. Es lo mismo que pasa en los retiros. Miren, nosotros hacemos muchas dinámicas que es lo que perdura, pero cuando hacemos muchas charlas en los retiros tiene el efecto de que el post-retiro las personas no pierdan tan fácil la gracia y recuerden algunos temas, tengan alguna catequesis que les sirva para retornar a Dios. Lo mismo pasa con los niños. Las cosas que se enseñan de Dios en el alma de una persona nunca se olvidan. Aunque usted crea que no están grabando y que lo botaron todo, es mentira. Lo de Dios siempre se recuerda, queda grabado en el alma. Entonces aprovechen la infancia para enseñar de Dios y para enseñar a amar a Dios. Semejante amor con Dios y por Dios puede ser patrimonio de todos y no quita las dulzuras del amor sensible y humano. Miren, existen muchas clases de amor, pero la parte sobrenatural y la parte de la oración, de la contemplación, de la meditación, que debe haber en un hogar y que debe hacerse ese esfuerzo, no quita que se quieran, que haya momentos emocionantes, momentos sensibles, momentos de ternura, pero hay que saber ponerle el punto a cada cosa. Una excesiva ternura puede hacer perder autoridad. Y también cuando se es muy estricto en la autoridad, también se pierde autoridad. Ese equilibrio lo da la gracia de Dios. Eso es muy importante para los matrimonios. La gracia de Dios afina e intensifica la cordialidad y ternura y impide todo exceso en la autoridad o en el exceso de ternura. Miren, es muy importante que existan, que los hijos sientan que el papá los quiere, que la mamá los quiere. A veces es más fácil para la mamá comunicar el amor, por su manera más delicada, más amorosa, más sensible, pero los papás tenemos que hacer un esfuerzo por esto, porque hoy en día existe demasiado homosexualismo, y muchas veces porque los papás son duros y por defectos en su formación y en su casa, no son capaces de decir a los hijos que los quieren y que los aman, y no son capaces de transmitir ese amor. Esto es bien importante hoy en día. El papá tiene que hacerse sentir con sus hijos y comunicarle ternura sin exceso para que se sienta amado el hijo y no puede haber un exceso tampoco de autoridad y dureza. La ternura en un hombre bien equilibrada no le quita hombría, le da la hombría. Amén. Bueno, hay una cosa bien delicada en los matrimonios que son los celos. Cuando se está en gracia de Dios, cuando se está en oración, cuando se es misionero, los celos son una peste. Son una cosa que debilita el amor y los corazones. Eso puede ser como un fantasma que daña demasiado. Realmente solamente es de preocupar cuando hay una cosa ya enfermiza, pues, pero realmente cuidado con eso. La oración hecha en común por los esposos y en compañía de los hijos afianza en gran manera la unión de los corazones y atrae las bendiciones de Dios. Los momentos de oración tienen que ser momentos muy, muy especiales, no buscar los momentos donde realmente no estemos demasiado agotados y darle gusto a las cosas, como pasa con los grupos de oración de los viernes, que nosotros vemos grupos que son
sin un altar, sin buena luz, sin flores. En alguna ocasión fui a un grupo vamos a hacer una vigilia con el Santísimo. Y el Santísimo ni se veía, la luz mala, no había flores, no había nada. Y yo, no, hermano, ¿esto qué es, muchachos? ¿Se perdió el espíritu de Lazos o qué? Esto está horrible. Eso no es lo que hemos aprendido en Lazos. No, es que nos fallaron los que nos iban a traer las flores, los que iban a traer las luces. Ah, bueno, menos mal, porque dije yo, no, hermano, ¿a dónde fue que llegué? Estoy en el lugar equivocado. ¿Me comprenden esto? O sea, en las cosas de Dios, así como en el amor humano, pues hombre, uno no va a llevarle a una novia unas flores de plástico. Le dice, no, hermano, de plástico, no, se la regalaron allí. Así como somos exigentes en las cosas, pues hombre, nos esmeramos a hacer una notica bonita, con buena letra, con un papelito bonito en las cosas humanas, en las cosas divinas también. Entonces tenemos unos altares empolvados, unas imágenes todas sin manos, todas chuecas, normal. Y entonces, por ejemplo, a mí no me gustan los cristos que son medio desnudos. Me parece el colmo. Cristos que son medio en pelota. Si sabemos por la revelación privada que la Virgen María se quitó el manto y ella misma se lo puso al Señor. Ustedes se imaginan el pudor de la Virgen y el esmero, ella que cosía con que puso eso. ¿Ustedes creen que le quedó mal puesta su manto en la cintura de Cristo? Para nada. Entonces usted ve unos Cristos así como medio en pelota, como todos homosexuales. Horrible. Cristo tiene que estar tapado. Yo no creo que Dios haya dejado pues que Jesús estuviera ahí en pelota y que a cualquier persona hubiera pecado o hubiera tenido un mal pensamiento. Busquemos Cristos que sean decentes. Amén. Y no antojos de artista, que hay unos Cristos, por ejemplo en Europa, unas cosas así que no se ve si es un Cristo, es como un muñeco ahí todo miedoso. Señores, antojos de artista. Cristo tiene que parecerse a un Cristo de verdad, bien sea que esté vivo o que esté muerto, pero que sea un Cristo que produzca amor, que inspire una cosa bonita y decente. En la casa tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos, en todo lo que es la espiritualidad hacia Dios. Esos momentos de oración tienen que ser con gusto, con amor, con ganas, con fuerza, y no dejar las cosas de Dios tiradas. Y entonces después no comunicamos y no transferimos a los hijos ese amor por las cosas santas y después llega la adolescencia y se van. ¿Por qué? Porque no quedaron enamorados. ¿Quién como Dios? Bueno, muchachos, esta es una parte de la charla, ¿no? Pues ¿cuánto me falta? Bueno. La oración en común distingue a la familia cristiana de toda familia mundana y pagana. Deberíamos orar todos los días en la mañana y en la noche. En la mañana para pedir a Dios las gracias, consagrarnos, y en la noche para agradecer. Siempre antes y después de comer. Antes bendice estos alimentos y después de comer te damos gracias por los alimentos que nos diste. El Santo Rosario debe hacer una oración y ojalá que tenga meditación y que los niños aprendan a meditar rápidamente. Sostiene mucho en hogar la lectura espiritual meditada. Leer un pasaje de la vida de un santo, un pasaje del Evangelio con meditación, ensancha el espíritu de sus hijos. Esto es muy importante. ¿Cómo sostener la espiritualidad del matrimonio? Sin meditación de los misterios de amor de Dios es muy difícil. Hay que tener siempre un hermoso y cuidado altar en el hogar. La Santa Misa, la Sagrada Comunión, la frecuente confesión será siempre la fuente del amor. Los ministros del sacramento del matrimonio son los esposos, esto es, son los instrumentos de Dios que confieren la gracia.
lo que ya vimos ahora bastante. Además, los esposos son colaboradores de Dios que crean las almas de aquellos cuyo cuerpo prepararon los esposos. Los esposos comunican el cuerpo, pero Dios comunica el alma y la gracia. Bueno, Dios no tolera que por cálculos humanos y por modernismos viles sea contrariada su voluntad creadora y su providencia. En este momento tenemos un problema en el mundo, y es que los matrimonios no quieren tener hijos, y eso es muy grave, así como los sacerdotes no quieren tener más gente convertida y evangelizada, porque entonces se les viene carga. No quieren tener más hijos, se les viene una carga más grande. Hay que trabajar muchísimo. Cuando llegan los delazos es un problema. Es como si un papá no quiere tener más hijos. Igual, entonces hay crisis en los dos sacramentos. Ni ellos quieren tener más hijos por no tener más carga, ni los papás quieren tener más hijos por no tener más carga. ¿Ok? Grave problema. Si fuéramos capaces de tener toda esa fecundidad, de aceptar a todos los hijos, ¿cuánto fruto habría? Cuando un padre transmite la vida, se asemeja a Dios mismo. Es necesario que los padres no solamente comuniquen la vida del cuerpo, sino también la vida del espíritu. En esto es bien importante. Solamente una persona espiritual puede comunicar a Dios. Ahí no se puede hacer trampa. El que ama a Dios da el amor de Dios. Si tú quieres comunicar el amor de Dios, tienes que amarlo tú primero. Tienes que convertirte tú primero para que tus hijos se conviertan. Si tú no te conviertes, tus hijos no se convierten. Y esta conversión es de todos los días. Para lograr la semejanza de alma entre hijos y padres, y entre estos y Dios, oigan eso, es necesario que los padres se formen como misioneros y que transmitan ese gusto a sus hijos. Las almas se conquistan por contagio. Es decir, un alma enamorada enamora a otra. Cuando usted no está enamorado de Dios y de las cosas de Dios, no le comunica eso a sus hijos. Hay que compartir con los hijos las experiencias misioneras. Porque miren, los papás deben estar donde sus hijos sean felices. Por ejemplo, si sus hijos están felices en otro lugar, en otro movimiento o en una parroquia, y están en Dios allá, los padres deben irse para allá, para donde están los hijos felices, desde que sea de Dios. Es negocio para ustedes, amén. Si por ejemplo un hijo de ustedes está feliz en Yeshua, para Yeshua, hermano, a compartir con los hijos las cosas de Dios, ¿me comprenden? Porque es negocio como ustedes, de llevar sus hijos al cielo y estar donde ellos encuentren a Dios. Ojalá fuera en la misma comunidad o en una parroquia, no pasa nada. Lo que pasa es que en este momento la parroquia no alcanza a atender 20.000, 30.000 personas, un sacerdote solo. No es capaz de comunicar el celo, la espiritualidad, hacer retiros, consagraciones, sanación interior, liberaciones, no puede. Y por eso se necesitan los movimientos entre la parroquia, que es comunidad de comunidades, y la iglesia y la casa. Se necesita otra cosa que ayude. Y lo pidió la iglesia, y lo pidió el concilio, y lo pidieron los papas, y el Espíritu Santo lo dio. Y ahora que lo dio, lo rechazan. ¿Me comprenden esto? Bravo. Pero se necesita tener un espacio entre la parroquia y la casa y el hogar, que es la otra iglesia doméstica.
La escuela del ejemplo y el compartir las experiencias misioneras es lo mejor que los padres pueden hacer. El ejemplo es clavísimo. Sin ejemplo no se hace gente. Bueno, sigamos. Si Dios no nos oye nuestras peticiones poco razonables, nos oye en cambio cuando le pedimos bienes muy superiores. A veces nosotros pedimos cosas que Dios no quiere dárnoslas porque no nos convienen, pero las cosas superiores, por ejemplo, pedirlos la fe, la esperanza, el amor, la caridad, la prudencia, la justicia, todo eso lo concede Dios abundantemente porque conviene. Bueno, la casa donde se ora está fundada sobre 7 columnas. Donde se ora está cimentada en 7 columnas que son las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y las cardinales que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. En una casa que se vive en gracia de Dios y se ora, está fundada sobre 7 columnas. Si nos parece que Dios no nos oye, es porque pedimos bienes que solo tienen la apariencia de bien. Él mismo dijo que no daría una piedra o una serpiente a quien le pidiera un huevo o un pez. Lo dijo claramente. O sea que yo sé que muchas tienen necesidades, pero Dios escucha a las familias. Dios fue el inventor de la familia, el creador de la familia fue Dios, no fue un invento de los hombres. Él fue el que hizo el hombre y a la mujer. Y él podía haberse creado otra manera de reproducción distinta. Pero no, fue invento divino. Y en eso Dios es perfecto. Y no va a dejar sin ayuda a los matrimonios. Dios siempre está listo a ayudarles. Bueno, la perseverancia en la oración, misioneros y matrimonios, sin descanso en la oración, es el secreto infalible para ser oídos, a condición de que la oración sea al mismo tiempo sobrenatural y devota, con entrega. Oigan esto, la oración tiene que tener entrega, en cada oración hay que entregar, hay que ceder, hay que dar parte de sí. ¿Qué quiere decir una oración devota? Que sea con amorosa y filial confianza, con sinceridad, con fe, con humildad y en nombre de Jesús y de María. O sea, en la oración hay que entregarse siempre, como en cada bendición. Cuando nosotros damos la bendición de María Auxiliadora, hay que hacerla con todo el corazón y con todo el alma siempre. Nunca tirar una bendición, nunca tirar una Ave María, nunca tirar un momento de oración, porque en esos momentos es un encuentro con Dios. Y Dios nunca se comunica con nosotros de forma trivial. O por ejemplo que Dios nos diga, no, qué pena, estoy cansado, ahora no me ores que estoy agotado. No. En el corazón del matrimonio misionero y consagrado a María, se siguen las inspiraciones del Señor, que alienta siempre a un amor puro, fiel, profundo, dulce y fuerte. Miren, hay que creer en el amor. La conversión implica un trabajo, el volverse amorosos. Eso es así, hay que hacerlo. No es que yo me nací así duro y seco y ni hablo, ni comunico nada, ni es que yo soy así, a mí me hicieron así, así era mi papá y punto. No, señores. Para esto está la esposa, que con toda seguridad Dios te la dio más amorosita, y aprenderle a ella, o ella a él, porque también hay los dos casos. Pero en el matrimonio es una escuela para todos, no solamente para los niños, sino para el papá y la mamá, donde cada uno tiene que vencerse a sí mismo y ser muy dócil al amor. Los detalles
de un papá o de una mamá con los niños nunca se les olvidan y quedan en la retina de ellos. Esos momentos de compañía, de conversación, de asistencia, jamás se olvidan. Y hacen que esa hoguera arda. La oportunidad de amar es de todos los días, en detalles infinitamente pequeños, pero infinitamente grandes. No hay un detalle pequeño en el matrimonio. Todo es lindo, se practica todo el evangelio, cada coma del evangelio se practica en el matrimonio. El premio que Dios tiene para los matrimonios en el cielo es gigante. Ni ustedes se lo imaginan. Porque Dios confió a ustedes, los hijos de Dios. Si ustedes como papás supieran la felicidad de una sola persona eterna en el cielo y vieran la dicha del cielo eternamente de una sola persona, la felicidad de estarse con Dios eternamente feliz, dirían: qué pesar no haber tenido más hijos y hacer felices a más personas. Qué pesar que yo me cerré a la vida y no le di esa felicidad a un hijo mío. ¿Me comprenden esto? Dios quiere darle el cielo y darse Él mismo eternamente. Vivimos para el cielo, para ser felices eternamente. Nosotros no podemos impedir que una persona sea feliz. Si Dios quiere darte un hijo para hacerlo feliz eternamente, ¿quién eres tú para negar esa felicidad? Y esto implica estar con Dios para ser capaz de aceptar las cosas de Dios. Que solamente quien está unido a Dios acepta todo lo de Dios sin miedo y sin vergüenza, porque Dios es sabio en todas sus cosas, y si Él te dio ese sacramento, Él te dará cómo llevarlo a cabo siempre. Amén.